mes también donde voy a sufrir con este micrófono. Navidad es una temporada de celebrar proyectos, grados. Los grados son metas logradas, ¿cierto? Yo diría que un grado no es la totalidad de una meta, sino es la mitad, porque después del grado viene la odisea de ubicarse en un trabajo que corresponda a lo que hemos estudiado. ¿Se escucha atrás? Me avisan si se pierde el sonido, ¿vale? Es que tengo desajustado el micrófono. Pero igual, llegar a esas metas de mediano plazo también es un logro. Siempre he considerado que saber lo que uno debe estudiar es algo muy importante y valoro mucho lo que es la capacitación, el esfuerzo dedicado al estudio para el desarrollo de proyectos, porque una persona ubicada en una carrera que corresponde a su forma, que corresponde a sus talentos, que corresponde al deseo de su corazón y logra ubicarse, sin lugar a dudas, será de mucha bendición, no solamente a nivel personal, sino también en el lugar donde trabaje. Por eso creo que los grados es un motivo de celebración y Navidad está llena de grados. También un proyecto muy importante, un sueño, un deseo. Un deseo es casarse, ¿cierto? ¿Cuántos tienen el deseo de casarse? Levanten la mano sin vergüenza. Bien, Me casaré es un libro que estuvo muy de moda hace unos 30 años y parece que esa pregunta aún no se ha resuelto para algunos. Pero casarse es un gran proyecto que empieza con el noviazgo, ¿no? El noviazgo, cuando uno ya se conecta, como lo dijera Ezequiel, cada hueso con su hueso, pues es bonito. No es la totalidad de la meta, es la mitad. Es la mitad. Pero cuando uno está conectado, el problema es que cuando uno está en el noviazgo, uno, si es de Dios, pues muy chévere. Pero es el 50%. Porque después del matrimonio sigue el 50% restante. Y a veces es más difícil sostener un matrimonio que sostener un noviazgo. Pero no hacerlo en Dios, pues también a veces es un lío. Y hay cierta dificultad cuando personas inician una relación, ya la iniciaron, ya salen juntos, ya hay sentimientos conectados y como que en algún momento las dudas empiezan a aparecer. Las decisiones de romper el compromiso pueden llegar a asomarse o los miedos de que el asunto no dure para siempre. Algunos están en esa situación, pero si terminaste este año y dices, bueno, tengo mi pareja firme y voy con mis proyectos de matrimonio, pues también es para celebrar, ¿sí o no? Parece que seguimos con los grados mejor. Pero Navidad es un tiempo de eso, de sueños, de proyectos, de decisiones. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 1, cómo todo empieza con un proyecto lindo, un proyecto de familia, un proyecto de matrimonio. Y quiero que leamos desde el versículo 1, porque hay una palabra importante. Libro de la genealogía
de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y allí empieza una secuencia muy interesante, versículo 2. Abraham engendró a Isaac, a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá, usted va a decir esa palabra que es la que se repite. ¿Qué hizo Judá? Engendró. De Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Todos esos fueron novios que se casaron y después engendraron. Parecía que engendrar era un asunto muy importante. La esterilidad era algo que no era aplaudido. Entonces, cuando un hombre podía engendrar, eso era una fiesta. Y más si engendraba a un varón. Engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hay un asunto que se rompe allí. Y todo hombre tenía como proyecto engendrar, pero no tenía como proyecto engendrar sin casarse. Eso no existía en la cultura judía, esa idea de que fuera así no era la meta de nadie. No quiero decir que no podía ocurrir, pero no era el deseo de nadie, de ningún hombre. Un hombre quería casarse y después engendrar. Y allí empieza la Navidad. En el versículo 18 dice así: el nacimiento, porque eso es Navidad. Navidad es nacimiento. Así que el texto de hoy arranca con nacimiento. Y eso es Navidad. Navidad donde celebramos el nacimiento de Jesús. Y Mateo lo describe así: estando desposada María, su madre, con José, es decir, había un proyecto que tenía María y un proyecto que tenía José. Y no era cualquier proyecto. Iban en la mitad y les llegó Navidad en el noviazgo. El noviazgo, ustedes lo saben ya, se lo han dicho muchas veces. En este contexto era algo muy serio, tan serio que no se podía romper a menos que fuese por divorcio y que tuviese una causa legítima para el divorcio. Es decir, ya José tenía derechos sobre María. Implícitamente María sobre José, aunque no eran reconocidos como son ahora, pero ya había una relación con derechos legales. Antes que se juntasen, se halló, oh sorpresa, que había concebido del Espíritu Santo. Eso nos lo cuenta Mateo, pero no lo sabe José.
Y aquí vemos cómo Navidad se desencadena, en Navidad se desencadena una crisis muy profunda. Porque alguien que comenzó un proyecto de familia, le llegó una situación donde dijo, no más, no más. Porque es que ustedes conocen la historia como la narra Lucas. Primero fue embarazada Elizabeth, la esposa de Zacarías. Luego llega el ángel y le dice a María, tengo un plan contigo, pero empezó revelándoselo a ella, no a José. No se le apareció a José, se le apareció a María y le dijo, necesito tu vientre. Y María dijo, hágale pues. Y que es amén en hebreo, en colombiano es hágale pues. Ella se va para donde su prima y dura 6 meses. Y cuando regresa, regresa embarazada. Por eso muy acertadamente dice Mateo, se halló en medio de un noviazgo donde no había relaciones sexuales, en esa época donde se guardaban estos lineamientos morales tan importantes, donde tanto él como ella debían hacer dominio propio de su sexualidad, llega él y la ve piponcita, embarazada, con la barriguita ya notándose. Se halló. Y entonces, no sé si ella le contó la historia. Ahora, si se la contó, José no le creyó. Y llega un momento de crisis profundo. Y eso es bien complejo. Cuando tú ves que tu economía se desestabiliza, es difícil, pero es aguantable. Cuando tú ves que tu familia o tu proyecto de familia amenaza con resquebrajarse, es muy difícil. No sé qué tan aguantable, pero es difícil, es complicado, poniéndome en las alpargatas de José, es la sensación de sentirse traicionado, es la desilusión por la persona amada, es la frustración, es ver a la persona que amas, porque sin duda José la amaba. Y como que todo se hace añicos de la noche a la mañana, se rompe. Y los suspiros y la ilusión con la que empezó el matrimonio se esfuma y el corazón se apachurra y la mente se confunde y las emociones declinan hasta el punto de llegar a la tristeza, a la preocupación. Así está José y así empezó el nacimiento. Es un tiempo de crisis. La crisis está mejor narrada en el versículo 20, porque dice, en el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hay dos elementos muy importantes allí en medio de la crisis de José. Uno es la ley, porque dice que él era justo. Justo se refiere a que él conocía la ley del Antiguo Testamento, la vivía, se esforzaba al máximo por cumplirla. No podemos decir que era un cumplidor perfecto de la ley, porque el único cumplidor perfecto de la ley fue Jesús. Pero él era alguien celoso, alguien que respetaba los mandamientos de Dios, alguien que conocía de memoria Éxodo, que conocía de memoria Levítico, que conocía de memoria Deuteronomio y buscaba que su vida se rigiera así. Por un lado está esa ley que le dice que la mujer debe ser expuesta al escarnio público. Y esto en algunos casos para la época de José podía llegar a ser la muerte, aunque para esa época ya habían ablandado un poquito esta condena. Cuando aparece la ley inicialmente era casi que imposible que una mujer no fuera apedreada. Pero para la época de José, investigando un poco, descubrí
que ya se buscaba no necesariamente el apedreamiento, pero sí el juicio público y que la mujer fuese puesta en deshonra. Por eso el texto, la palabra que utiliza Mateo es que él no quería infamarla. Infamarla era ponerla en un juicio público de divorcio. Porque así como el noviazgo era público, el divorcio debía ser público y la mujer quedaría marcada toda su vida. Por un lado, la ley dice debe hacerse esto, pero el corazón de José dice no, tampoco, porque él la ama. Se encuentra con el amor de su corazón, pero también se encuentra con la ley. Y de alguna manera, lo que siempre buscó la ley fue el amor, de alguna forma, pero no era tan entendible en ese entonces. Entonces, está en una lucha. La dejo, me separo, se lo merece, pecó, pero pobrecita, no quiero que sea expuesta en vergüenza. Y está en esa lucha interna, lucha interna donde hay sentimientos encontrados, donde hay pensamientos encontrados. Y en medio de esos pensamientos hay uno que va ganando la fuerza. Y lo dice Mateo así: quiso dejarla secretamente. No podemos tener la idea de que quiso empacar su maletica y en la noche salir huyendo, sino más bien él quiso repudiarla en secreto, era la forma, donde él no hacía el juicio público, pero hacía un divorcio legal y la dejaba sin hacer ruido, sin que la mayoría de la gente se iba a enterar después, más no en el acto. Y es la decisión que él ha decidido tomar. Vemos aquí la historia de un hogar que se rompe y ella viene embarazada. Vemos a un José que, como interpreta la situación, ella se acostó con alguien. Y los pensamientos y sentimientos de José los llevan a tomar la decisión de hasta aquí llegó. Y entonces aparece Dios de una manera muy singular, muy linda, diría yo. Porque siempre en los proyectos hay sueños. Sueños y proyectos van de la mano. A veces tú sueñas primero y luego lanzas el proyecto. A veces tú lanzas el proyecto y después de lanzarlo, entonces sueñas y sueñas con la ejecución de esto. Y en medio de ese pensamiento, José se acostó a dormir. El versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Él se acuesta diciendo: voy a divorciarme de ella en secreto. Voy a dejarla. Voy a dejarla. Y ahí, en forma de sueños, Dios quiere incrustar en su sueño el proyecto de Dios. Porque a veces es una batalla de proyectos. Y resulta que también Dios tiene proyectos y sueños, diría yo. El asunto es que los sueños de Dios siempre son proyectos y los proyectos de Dios se cumplen. Y Él nos dio la capacidad de soñar, de proyectarnos. Y que aquí tiene un hombre que tiene una dificultad porque el proyecto se deshizo en su mente y en su corazón. Entonces, en ese lenguaje del corazón, entra en los sueños de José y le da un bellísimo sueño. Y qué lindo cuando un proyecto parece romperse, Dios se aparece y te da un sueño mayor. Así que si tú has llegado a una etapa de tu vida donde varios proyectos se han roto, donde hay proyectos que tú ves que como que no avanzan, como que no se dan, quiero decirte que Dios tiene sueños para cada ser humano que quiere conectarse con Él. Entonces Dios entra a través de un mensajero. Aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. Aquí lo importante no es si el ángel era grande, era pequeño, si era alado, o si llegó con espada, o si tenía algún color,
o si era lindo. Siempre que aparecen ángeles, lo importante es el mensaje. José, hijo de David. Y qué palabra tan linda. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es, dilo, engendrado del Espíritu Santo es. Claro, José veía como su sueño de engendrar se iba porque otro se le adelantó. Pero aquí está Dios de una manera sobrenatural rompiendo una serie de cosas. Primero, haciendo la ley a un lado. Sí, la ley te dice, repúdiala. La ley te dice, sepárate. La ley te dice, exponla a un juicio. Y la ley dice por allá en algunos apartes, apedréenla. Pero el Señor toma a un lado la ley. Y Dios está rompiendo un esquema muy importante que Él mismo había dado. Dios dio los mandamientos de los cuales se desprendieron las leyes. Y a la vez está entrando en la secuencia de embarazo y nacimiento humano. Se está metiendo en la genealogía. José no engendró. Y la gran crisis de él es que yo no engendré. Pero el Espíritu viene a aclararle, fue el Espíritu Santo el que engendró. Y aquí vemos la llegada oportuna de nuestro Dios a nuestra raza. Porque está hablando de cómo el mismo Dios Hijo que siempre ha existido va a tomar forma humana, tomando los genes de María. Y allí, de una manera sobrenatural, el hacedor de la vida hace que Dios tome los genes de María, y por eso el término engendrar es tan importante acá. El Espíritu Santo viene y engendra. Y dice, José, no temas. Claro, ese no temas llega ahí a ese corazón que se le viene deshaciendo la vida. No temas recibirla por mujer. Ten en cuenta que Él quiere dejarla, pero el Señor quiere que Él la reciba. Y muchas veces los proyectos de Dios tienen esa confrontación. Hay cosas que uno quiere dejar, pero hay cosas que Dios no quiere que dejes. Pero también hay cosas que Dios quiere que dejes y que uno no quiere dejar. Y por a veces la llegada del Señor, yo digo que Navidad para cada persona es cuando el Señor llega en su corazón, sea abril, sea mayo, sea junio. Cuando llega, viene una gran alegría, pero también te vas a dar cuenta que la llegada del Señor muchas veces pone en crisis tu vida, porque Él se atraviesa entre tus proyectos y entre tus sueños, para darte proyectos y sueños mayores. El problema es que a veces no vemos los proyectos y los sueños de Dios mayores que los nuestros. Y el profeta lo dijo en el Antiguo Testamento. Los caminos de Dios son más altos que los tuyos y los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Y los proyectos y los sueños de Dios son más grandes, son mucho más grandes que los nuestros. Sin embargo, Él conoce que somos seres humanos con proyectos y con sueños. Y qué lindo cuando te encuentras con un sueño y con un proyecto que es engendrado por el Espíritu Santo. Pienso que allí está lo más importante de la vida. Cuando el hacedor de la vida quiere usar tu mente, tu corazón, para que dentro de ti sean concebidos y engendrados los proyectos de Dios. Eso es importante. Lo que pasa es que a veces es difícil porque Dios se encuentra batallando con sueños y proyectos personales. Ten en cuenta que la que primero vive la crisis es María. No hablo tanto de ella porque Mateo hace énfasis en José. Pero a María también, cuando se le atravesó, puso a temblar su proyecto como esposa. Puso a temblar su proyecto como mujer.
Él le describe el sueño. En el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira qué sueño más hermoso. Darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero decirles, sin temor a equivocarme, que no hay sueño más hermoso que ese. No hay sueño más hermoso que soñar con el Salvador y con la salvación de la humanidad. Si tú quisieras acuñarle a Dios la capacidad de soñar, obviamente lo haríamos de una manera diferente a como nosotros soñamos. Tú verás que Dios sueña con las almas, con los hijos, con una humanidad que se salve. Y eso es lo que palpita en su corazón. Eso es lo que mueve sus entrañas. Si hay algo que mueve a Dios, es la salvación de las almas. Y qué lindo un hogar que le hace cama, que le hace cuna al sueño de Dios. Y eso es Navidad. Navidad es poder recibir el proyecto de salvación que Dios tiene para la humanidad. Jesús no viene a romper ningún hogar, no es su propósito. Su propósito es salvar a los seres humanos. Pero ¿por qué entonces se rompen relaciones? ¿Por qué entonces se terminan hogares? Porque muchos de los que escuchamos este mensaje, ya algunos han experimentado lo que son los divorcios, lo que es la ruptura de relaciones por causa de que Jesús entró a la vida de alguno. Simplemente por la falta de entendimiento de quién es el que ha llegado. Un hogar permanece unido y permanece bien y enfocado cuando él y ella entienden que su hogar es primariamente para cumplir el propósito de Dios. Y Dios nos muestra en Navidad que los hogares para Él son muy importantes para cumplir el propósito. Inició la historia de la humanidad con Adán y con Eva, un proyecto de pareja que fracasó. Y fracasó cuando ellos se desviaron de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del proyecto de Dios. Dios les dijo, quiero gobernar juntamente con ustedes, pero ellos aceptaron la invitación de vivir su matrimonio, sus vidas de forma independiente a la palabra de Dios y al propósito de Dios. Y cuando Dios va a salvar a la humanidad, sigue el mismo diseño. Busca un hogar, busca una pareja, en este caso, no unos que ya están casados. Y obviamente por sus planes sobrenaturales tenía que ser una pareja comprometida, pero una pareja que no se hubiese unido sexualmente todavía. Porque el plan de Dios era engendrar de una virgen, como estaba escrito por el profeta. Entonces Dios no explica la teología, simplemente llega con su plan. Y muchas veces tú llegas a conocer a Jesús sin conocer toda la teología. La teología es algo que descubrimos después. Casi nadie se convierte a Dios por teología. Después de su conversión se alimenta con la teología y se da cuenta que su decisión no es algo irracional o ilógico o que su fe es algo basado en el aire. No, es tan hermoso estudiar la perfección del plan de Dios, que eso es la teología. La manera como Dios de manera ordenada, justa, legal, sobrenatural cumple sus planes y sus propósitos es fascinante. Pero llegamos muchas veces sin saber todo eso. Por eso por fe lo aceptamos. Y los hogares y las relaciones se terminan cuando alguno de los dos no entiende el propósito de Dios. Así que Dios quiere que los hogares y las relaciones sentimentales permanezcan unidas.
Ese es el propósito. Por eso, cuando José decide romper el matrimonio, Dios se le atraviesa y le dice: no temas, hay un proyecto con ustedes como familia. Y entonces él acata el mensaje y la relación se protege. Pero ustedes verán que cuando relaciones sentimentales o matrimoniales entran en el fracaso, es porque alguno de los dos o los dos perdieron el enfoque del propósito y del sueño de Dios en la vida. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando un hombre y una mujer se enfocan en lo que Dios quiere, en lo que Dios desea, viene implícitamente una protección a ese matrimonio. Implícitamente. Tú vas a ver a un José que quiso dejarla y de querer dejarla pasó a cuidarla. A cuidarla. Empezó a tomar una serie de decisiones, no por el sermón de su esposa, sino porque tiene claro el propósito de Dios. José toma decisiones como el no tocarla sexualmente. José toma decisiones como en algún momento tener que vender la carpintería o tener que moverse de su ámbito de trabajo y hacer un viaje larguísimo. Toma una serie de decisiones a partir de allí porque entendió el propósito de Dios. Y qué chévere es cuando un hombre, cabeza, entiende el propósito de Dios. Pero también es muy importante que la mujer lo entienda. María estuvo dispuesta a morir a tantas cosas. Tú no ves en Navidad comodidad. Tú ves en los primeros años de Jesús, en su nacimiento, y en sus primeros años ves incomodidad. Entonces vemos a una mujer sacrificando uno de sus anhelos como mujer, porque las mujeres necesitan seguridad. Y muchas veces la seguridad es asociada con comodidad, con estabilidad. Y María tuvo un hogar seguro, mas no estable, en el sentido de ser desplazados, de ser perseguidos, de tener que viajar a tierra desconocida, de estar huyendo de reyes que querían quitarle la vida al niño. Pero todo lo hizo y asumió el precio porque tenía claro el propósito de Dios. Así que, si un proyecto humano se deshace porque estoy acogiendo el propósito de Dios, quiere decir que el propósito de Dios es mayor al proyecto humano. Hay muchos proyectos. Hay personas, por ejemplo, que quieren viajar, que quieren establecerse en otro país. ¿Y qué tal que el proyecto de Dios no sea en otro país? Se pierde el proyecto de Dios cuando yo insisto e insisto e insisto e insisto en mi proyecto de establecerme en otro país. Ahora, Dios quiere muchas veces establecer a otras personas en otro país, porque tiene un proyecto allá con esas personas. Me llamaba la atención un amigo que conocí que va para Somalia. Somalia es el segundo país con más persecución a los cristianos después de Corea del Norte. Pero no solamente es un asunto de mucha persecución allí, también es uno de los países donde menos agua hay. Y un botellón de agua que tú puedes comprar en 12,000 pesos, allá vale 300,000 pesos. Allá yo le preguntaba, ¿y qué convicciones te trae eso? Y él decía: estoy seguro de que no me voy a bañar. No sé cómo es el asunto del baño allá, pero me imagino que tendré que cambiar hábitos. También vino a visitarnos una chica que va para Somalia. No va con él, va por otro lado. Entonces me hace pensar, oye, Dios quiere gente en Somalia. En algún momento Dios se metió en sus proyectos y en sus sueños y metió Somalia en sus corazones. Y obviamente, si yo preguntara aquí, ¿cuántos desean ir a Somalia? Estoy casi seguro que ninguno.
Si ustedes me preguntan a mí si quiero ir a Somalia, yo les digo no, no quiero. Tendría que venir algo sobrenatural de Dios para que convencieran a mi esposa a ir a Somalia. O a mí. Sufro con el calor. Pero algo así es lo que ha ocurrido en esta escena. Llega un momento donde Dios viene a revelar un plan, porque es que en el sueño de Dios está la salvación de las naciones. La salvación. Lo que les aseguro es que no hay un mejor lugar que la voluntad de Dios. El mejor lugar en el que tú puedes estar es la voluntad de Dios. Y a veces en el matrimonio, en las relaciones de pareja, no funcionan porque o los dos o uno de los dos no entiende el plan. Mi mamá sale de su hogar porque ella entendió el propósito. Mi papá no lo entendió. Y a ella le implicó dejar su hogar el propósito de Dios. Así que cuando un hombre o una mujer tienen que tomar la decisión de dejar ir al que no entendió, bienvenido sea esa decisión. Tristeza, dolor y uno no quisiera, claro. Pero cuando el propósito de Dios es la prioridad y una de las dos personas no quiere, déjalo. Déjalo ir. María estuvo dispuesta a eso. Yo la admiro profundamente. Ella estuvo dispuesta a entregarlo todo. Y era tan definitiva la decisión que si no es por intervención divina, se deshace. Ahora, hay a veces cosas que uno quiere dejar, pero por causa del propósito de Dios, Él llega y te dice, no dejes, continúa. Y eso es lo que le dice a José, y no es que Dios juegue con nosotros, pues que viene la barriguita de María, que es del Espíritu Santo, y eso, ¡pum!, rompe el corazón de José. Y luego en un sueño el Señor restaura el corazón de José. Uno podría decir, ¿por qué no le dijo antes? No sé. ¿Por qué no se lo reveló antes? ¿Por qué no le evitó la sorpresita? No sé. Y no es que Dios quiera romper y reconstruir corazones. Pero creo que lo que quiere enseñarnos es que hay muchas veces donde con corazones deshechos queremos dejar cosas y Dios viene a decirte, no dejes eso. No dejes, porque tiene que ver con el plan de Dios. Aquí Dios, Navidad viene a romper una serie de cosas, viene a romper la línea de este engendró, los sueños de engendrar de un hombre, viene de alguna manera a ir más allá de la ley mosaica, y viene a un matrimonio donde aparentemente amenaza con deshacerle, pero luego los une de una manera que jamás serían separados, y es porque Jesús está en el centro de ese hogar. Algo que hace irrompible un hogar es que Jesús esté allí y sea la prioridad. Por eso ustedes que en sus sueños y en sus metas desean el matrimonio, quiero decirles que desean bien. Solamente que hay que desear más el propósito de Dios que el matrimonio, para que el matrimonio no se convierta en el eje de tu vida. Que el propósito de Dios sea el eje de tu vida. Eso te va a enseñar, te va a dar discernimiento para elegir quién va a ser quien te acompañe en ese proyecto. Y la persona que te acompañe debe tener como prioridad el propósito de Dios. Si en el noviazgo tú ves que tú te vas convirtiendo en el propósito de esa persona, cuando tú ves que ella hace una serie de cosas porque tú estás ahí, o cuando él hace una serie de cosas porque tú estás ahí, ten la seguridad que en el matrimonio llegará el momento donde ya no va a querer estar ahí porque tú estés ahí. Simplemente va a querer otras cosas, porque no era Dios y Jesús su eje, sino tú. Por eso la clave de un matrimonio son hombres y mujeres que han soltado la idolatría y le han logrado dejar a Jesús su lugar, que llegan embarazados a tu vida. Si viene un hombre a tu vida, fíjate que esté embarazado,
y no por la barriga, porque te puedes confundir. Que lleve a Jesús dentro de sí, en su mente, que sueñe con Jesús, que suspire a Jesús, que respire a Jesús, que su corazón palpite por Jesús. Y cuando tú miras a una mujer, mira que venga embarazada de Dios, del proyecto de Dios, de los planes de Dios. Eso hará que las crisis se vivan de otra manera. Dará a luz un hijo, dice el versículo 21, y llamará su nombre Jesús. Y gracias a Dios que aparece Jesús con mayúscula, porque no puede haber una mayúscula más importante que esa. Su santo nombre en medio de tu vida, en medio de este texto, en medio de tu corazón, en medio de tu mente. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros es la forma en que la comunidad llamaría a Jesús, o más bien, no llamaría su nombre, sino interpretaría ese milagro. Dios con nosotros, ya no Dios allá y nosotros acá, sino Dios con nosotros. Su nombre de pila Jesús, porque salvaría al pueblo de los pecados, pero su presencia en medio de un hogar implica Dios con nosotros. Su presencia que está en medio de un hogar, en medio de una comunidad, implica Dios con nosotros. Su presencia que está en medio de una iglesia y en las naciones, porque está en la iglesia, implica Dios con nosotros. Por eso Mateo termina su evangelio diciendo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, cuando nos manda a hacer la tarea de la salvación. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y lleven esta salvación a todo el mundo. Y he aquí, yo, Emmanuel, estoy con ustedes. Y la gente que se va para Somalia, ahí está con Jesús. La gente que va para Rusia, ahí está con Jesús. La gente que va para Ucrania, ahí está con Jesús. La gente que va para Canadá, ahí está con Jesús, si están llevando el propósito de Dios. El versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió lo que tanto temía, a su mujer. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Termina el texto muy diferente a como empieza, porque empieza con un hombre que por una crisis sentimental, una confusión de pensamiento y de sentimiento, quiere dejar cosas, quiere abandonar, quiere divorciarse e irse, pero termina con un hombre recibiendo. Un hombre que se despierta soñando diferente, viendo la vida diferente. De allí, en una sola noche con el Señor, encontró la razón de su vida. Tú lo vas a ver más adelante viendo a José cuidando a la mujer y al niño, la mujer y el niño, la mujer y el niño. Y tenemos a un hombre precioso que cuidó a nuestro Salvador, a nuestro Señor, que estuvo allí como figura paterna, que lo acompañó en su crecimiento, que lo protegió de la violencia imperante en ese momento, porque se encontró con el propósito de Dios. Y recordamos a José por esto que hizo. Ahora, Navidad es una época de proyectos, de sueños y de decisiones, donde quiero invitarte a que le preguntes a Dios por cuáles son sus planes. Sé que aquí hay personas que han visto proyectos que se deshicieron y que tal vez no tienen regreso, no hay retorno. Tal vez no podemos aplicar la historia de la reconciliación,
a esos proyectos, se deshicieron. Pero si se deshicieron por causa de Dios, quiero decirte, ten paz. Si se deshicieron porque tú decidiste quedarte en Jesús, aunque la otra persona no quiso, ten paz, ten paz. Pero también quiero hablarle a personas a quienes Dios quiere atravesarse en sus sueños, que tienen sueños lindos, sueños importantes, sueños de estudio, sueños de hogar, sueños de emprendimiento, pero que tal vez esos sueños son tan personales, son lindos pero personales, son lindos pero individuales. No son sueños donde Dios pueda decir, o donde la gente pueda decir, Dios con nosotros, sino donde tú puedes invertir en esos sueños diciendo, Señor, ayúdame, provéeme, respáldame, guíame, pero el Dios con nosotros está ausente. Dios quiere intervenir en esos sueños y decirte, ¿quieres ser parte del Dios con nosotros? Del Dios que salva a las naciones. Hay buenas noticias, todas las profesiones caben en este plan. Todas las habilidades manuales caben en este plan. Todas las edades caben en este plan. Todos los vientres son necesitados en este plan. Y Dios no te va a obligar, pero te va a desafiar a decirte, hay un sueño mayor que el que tú tienes. Muchas veces eso que tú estás soñando y estás construyendo hace parte de ese sueño. En otras ocasiones o en otros casos particulares, probablemente el sueño de Dios te haga dejar lo que has venido construyendo hasta el momento. Pero en cualquiera de los dos casos, el sueño de Dios es lo mejor. Por eso, Navidad, además de ser un tiempo de proyectos y sueños, tiene que ser una época de decisiones. José despertó del sueño y obedeció. José despertó del sueño e hizo como el ángel le dijo. No tocó a María sexualmente y llamó el nombre del Señor como el ángel le dijo. María da luz y él recibe al bebé y le dice, Jesús, el Salvador. Qué lindo que podamos en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros sueños, entender que ese es el sueño, Jesús. Y que tú vayas a las naciones de la tierra, a los barrios de Bogotá, a las calles de algún pueblo en Colombia, llevando el nombre de Jesús, porque ese es el sueño. Allí deben encontrarse todos los sueños, allí deben encontrarse todas las metas, allí deben encontrarse todos los proyectos. Ese es el reino de Dios, el sueño de Dios que sueña con que el mundo entero sea salvo. ¿Quieres ser parte de ese sueño? Ponte de pie y trae delante de Dios tu corazón roto. Porque hay personas en esta mañana que tienen el corazón roto por relaciones que se deshicieron, por ilusiones que se esfumaron. Ten paz, ten paz. Porque si la razón fue que ella no quería a Jesús y tú sí, ten paz. Si el asunto es que tú querías a Jesús y Él no, ten paz. Señor, ven con un bálsamo sobre aquellos que han tomado la decisión por ti. Ven como un bálsamo ahí donde están. Abraza el corazón que aún se pregunta por qué. El corazón que aún se pregunta en qué me equivoqué. El corazón que se decía a sí mismo, pero si las cosas iban bien. Ven y abrázales y ayúdales a ver que están en el propósito de Dios todavía
y que hay sueños mayores y que hay metas mayores, que Jesús está ahí. Amado Dios, oro por aquellos que sueñan, que tienen peticiones para el año que viene, Dios. Gracias por los proyectos. Pido, amado Dios, que intervengas en sus sueños. No temas decirle a Dios, interven. No temas decirle a Dios, háblame. Trae tus planes delante de Dios, trae tus planes de estudio. Tráelos. No tengas miedo de decir, Señor, yo quiero estudiar. No tengas miedo de decir, Señor, quisiera establecerme en otro país. No tengas miedo de decir, Señor, quiero levantar esta empresa o entrar a determinada compañía. No tengas miedo de eso. Solamente que no lo dejes solito, conéctalo. Di, Señor, si tú quieres que yo estudie esto, ayúdame a conectarlo contigo, con lo que tú quieres. Dile a Dios, Señor, si tú quieres que viaje a esa nación que yo quiero viajar, ok, hazlo, pero que yo no me vaya sin tu propósito. Ahora, si esa no es la nación y es otro tu lugar, entonces te autorizo a que lo rompas, a que cierres puertas, a que cierres embajadas para mí. No temas orar así. No temas traer al Dios que abre puertas y cierra puertas. No temas decirle, Señor, cierra puertas, porque nos acostumbramos a orar a Dios, Señor, abre puertas. Pero Dios no solamente abre puertas, Él también cierra puertas, y las cierra cuando esas puertas no son su voluntad. Si tú insistes en golpearla, en empujarla, tal vez humanamente la puedas abrir, o tal vez con una ayuda espiritual que no es la de Dios, se abra esa puerta. Por eso no temas en decirle a Dios, si este proyecto que yo tengo es tuyo, abre la puerta, si no, cierra la puerta. Dios no tiene problema en abrir imposibles. Abrió el Mar Rojo para Moisés y el pueblo. Él lo abrió. ¿Cómo no va a abrir una embajada? ¿Cómo no va a abrir las puertas para ti? Él puede hacerlo. Pero ¿qué tal si no es lo que Dios quiere? Entonces dile a Dios sin temor, cierra lo que tengas que cerrar. Es la actitud de María, de morir a todo sin saber cómo es. Creyó en un futuro con Jesús. No conocía la ruta del camino. No sabía la manera en que Dios iba a intervenir en José, pero lo entregó. Entrega. No tengas miedo de entregar. No temas entregar. Entrega. Entrega. El sentimiento imperante, el sentimiento dominante que ha hecho que una relación afectiva se convierta en lo más importante de tu vida, ya sea porque la tienes o porque no la tienes. Es hora de morir a la idolatría, a sentimientos y a deseos y anhelos, porque el que haya esposa haya el bien, y los hogares en Dios son hermosos. Pero cuando un deseo te nubla del propósito de Dios, entonces el deseo está mal ubicado. Romper la idolatría tiene que ver con ubicar bien. Ubicar bien. Puede haber idolatría hacia una hija o hacia un hijo. Romper la idolatría no es sacarla del corazón, es dejarlo o dejarla en el corazón, en el lugar correcto. Así no hay nada malo de soñar con casarse, pero déjalo en el lugar correcto y deja que Jesús sea el centro. Jesús, el Salvador del mundo, el que vino a salvar los pecados y cuya misión para todos es esa. Deja que eso sea el centro. No temas entregar. Entrega en esta mañana, hazlo con tus palabras. Mientras sigo soltando lo que viene, responde en oración lo que es para ti, lo que sientes que es para ti. No temas recibir, porque llegó un momento donde José tenía miedo a recibir. No temas recibir. No temas recibir un ministerio, no temas recibir un llamado, no temas. No temas. Porque hay personas que tienen un poco más de claridad
de algunas cosas que sienten que Dios les está llamando, que Dios quiere hacer. No temas, no temas recibir tu llamado. No temas recibir tu llamado. No temas recibir tu llamado, porque es engendrado por el Espíritu Santo. Dile: Dios, embarázame de ti. Dile: Dios, embarázame de ti. El Espíritu Santo vino sobre María con poder y quedó embarazada. Pero el ángel del Señor vino con un mensaje para José y quedó embarazado también. Y entonces los dos se dedicaron al niño. Tu hombre que me escuchas y que sabes que necesitas ser más protagónico en tu hogar con el propósito de Dios, no temas decirle al Señor: úsame. No temas decirle a Dios: háblame. No temas decirle al Señor: entrégame lo que me quieres entregar. No temas, Dios quiere usarte. Dios necesita hombres como José. No era perfecto, tenía miedo, tenía temores, tenía dudas, tenía la carga económica que tenemos todos en medio de un imperio romano donde se vivía tanta pobreza, tanta desigualdad. Iba a vivir momentos de tensión. Aquella noche cuando nació Jesús, tal vez no tenía toda la provisión necesaria. Venía un viaje que tenía que hacer, el cual no tenía programado. No podemos decir que tenía José toda la vida planeada, no. Pero al entrar al plan de Dios, se encontró con un Dios que sí tiene planeado todo. Y entonces vio milagrosamente a los reyes de Oriente llegar con provisión. No temas, varón, por la parte económica. No tengas miedo de la parte económica. Muere. Embarázate con el mensaje de Dios. Con el mensaje de Dios. Amado Señor, el Emanuel fue profetizado, el Dios con nosotros. Mateo lo dijo al final de su capítulo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Emanuel unido a Jesús es: estoy con ustedes, lleven el nombre de Jesús a todas las naciones. Mientras llevan el nombre de Jesús el Salvador, les garantizo mi presencia. Dile: Señor, yo quiero ir donde tú quieras que yo vaya. Atrévete a decirle eso al Señor. Yo quiero ir a las personas que tú quieres que yo vaya. Porque Dios, más que lugares geográficos, quiere es personas. No es tanto el tipo de arena en Somalia, sino las personas que están en Somalia. No es tanto el estar en Estados Unidos, sino la gente que está en Estados Unidos. No es lo turístico que puede hacer Centroamérica, es la gente que está en Centroamérica o en Europa. Son las personas. Las personas. Dios busca personas. Y obvio, Dios quiere que vayas al frente de tu casa, al vecino, a tu compañero de trabajo, a ese matrimonio amigo, a los que estamos aquí. Porque ese Dios con nosotros empezó en Israel, en Nazaret, en Galilea, luego en Jerusalén. Es como una bomba expansiva que empieza exactamente donde tú estás. Ahí empieza el Emanuel, Dios con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios de proyectos, de sueños y de decisiones. Y porque como instrumentos tuyos nos viste a nosotros. Así como viste a José y así como viste a María, así mismo, bendito Señor, has visto a cada uno de los que estamos aquí. Siéntete un elegido, una elegida, un escogido, una escogida. Respóndele al Señor. Respóndele al Señor. Respóndele al Señor. Es Navidad. Y la Navidad en Mateo nos enseña que no hay proyecto ni sueño más grande que Jesús, y que no hay una decisión más grande
que la de dejar que Jesús crezca en nuestros corazones y en nuestros hogares. Responde el Señor. Deja que fluya la oración. Deja que fluya la oración. El Espíritu de Dios habla al corazón. Mantente con tus ojitos cerrados y deja que este sea un momento de revelación para ti, de entendimiento, donde Dios habla a la mente y al corazón. A la mente y al corazón. Trae tu palabra a la mente confundida, al corazón alterado, Señor. Trae tu palabra a la mente confundida, al corazón alterado. Mira su dulce presencia sobre ti y dentro de ti. Y habla con Él. Habla con Él porque Él habla con tu corazón. Mientras tú oras, Él habla contigo. Más, Señor. Trae más. Más entendimiento. Habla al corazón. Esta es una mañana de hablar de forma personal. Ahí llegaste a hablarle a los pensamientos y a los sentimientos de José, y vienes en esta mañana a hablar a pensamientos y a sentimientos. No resistas su voz. Deja. Es Él. Deja que te hable, que te muestre. Deja. Es el Espíritu precioso de Dios, porque es el Espíritu quien engendra los propósitos. Y esta es una mañana de engendrar propósitos en la mente y en el corazón. No resistas. José se resistió en medio de la crisis. Deja que Dios venza en tu crisis. No resistas. No resistas. Recibe. Recibe. Amado Dios, somos una comunidad pequeña. Somos una comunidad, amado Dios, que no tiene poder económico. Somos una comunidad, amado Padre, donde no hay grandes personajes, Señor, donde somos pequeños, pero te decimos amén. Usa nuestro vientre, usa nuestro hogar, usa nuestro hogar, usa nuestra sala, usa nuestra profesión, usa nuestros recursos. Úsanos, Señor. Queremos embarazarnos de tus planes, que es la salvación de pecados del mundo entero. Queremos que nos uses como comunidad. Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros, con la certeza del Emmanuel, Dios con nosotros. Iremos donde tú quieras a llevar el nombre de Jesús el Salvador. Dios con nosotros. Emmanuel y Jesús se unen en la convicción de nuestro corazón, de nuestra fe, de nuestra mente. Dios con nosotros. Recibimos tus planes, tus llamados, tus proyectos, tus sueños, tus metas, porque Navidad es un tiempo de proyectos, sueños y decisiones. Y hoy decidimos, Señor, tus proyectos que se cumplirán siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Toma tu lugar, por favor. Siento que hay algo en tu mente y en tu corazón que ocurrió. Aunque Mateo hace público el sueño de José, en el momento de la experiencia fue algo tan privado, fue algo tan personal.
que después en medio de la investigación que ellos hacen para contar la historia, para contar el evangelio, entonces se dan cuenta de lo que Dios habló a la mente y al corazón de alguien. Por eso sé que en esta mañana, de manera personal, Dios depositó cosas en quienes lo permitieron y en quienes lo anhelaron. Ahí está, quédate con esos pensamientos. Sal en paz en esta mañana, con tranquilidad, pero sobre todo sal embarazado, sal embarazada, porque Dios te necesita. El Señor te necesita. El Señor necesita tu vida, tu hogar, para sus planes y proyectos. Dios sabe cómo reconstruye. Dios sabe cómo repara. Dios sabe cómo restaura. Solamente dile amén y métete en los planes del Señor. No tengas miedo de decirle a Dios que abre puertas y cierra puertas. No tengas miedo de decirle cierra puertas. A veces son las oraciones más sabias que podemos hacer. Cuando Dios tiene que abrir una puerta y yo le digo ciérrala porque quiero hacer su voluntad, te aseguro que no la va a cerrar, la va a abrir. Pero cuando decimos cierra puertas, es como que le decimos, Señor, estoy dispuesto a morir si eso no es tuyo. Y si la puerta se cierra, pues te salvaste, porque no te desviaste del propósito del Señor. Dentro de 2 semanas, dentro de 15 días, estaremos celebrando nuestro culto navideño en este lugar a las 10 de la mañana. Queremos que sea una mañana de mucha alegría, de mucha celebración, de mucha adoración. Es 24. Por favor, si tú estás en Bogotá, no dejes que el desayuno en familia o el almuerzo te saquen del culto. Puedes llegar allá a la 1 o a las 2 a compartir con la familia. No digas, es que tengo que quedarme a desgranar la mazorca y por eso no puedo ir a culto, o es que me necesitan para moler el adobo, o es que soy indispensable para prender el carbón. No, ven, celebremos, o sea, nada más oportuno y nada más objetivo y consecuente que hacer un culto a Jesús el 24. ¿Listo? Entonces vamos a estar el 100% de la iglesia que esté en Bogotá. Los que ya estén viajando por alguna razón, entonces nos acompañan desde sus hogares o desde su lugar de vacaciones. Pero vamos a estar aquí con esto a reventar. Traiga invitados, que sabemos que Dios va a utilizar ese día para enseñarle a la gente qué es la Navidad. ¿Listo? Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Pasen por favor por acá. No temas, le dijo el Señor a José. El temor siempre es enemigo